En serio, yo creo que deberíamos llamarle y hablar con él. Ya son muchos años de mosqueo y yo empiezo a estar un poco harto. Yo no las tengo todas conmigo. Siempre ha sido un desagradecido. Sin contar que parece que siempre vaya a pedo. Yo creo que Melchor tiene razón. Deberíamos llamarlo y hablar con él. Hay que dejar las cosas bien claritas. Desde que apareció no ha parado de tocarnos las narices. Llámale tú, Baltasar. Siempre ha sido el más elocuente de los tres. Claro, que lo haga el negro, como siempre. ¿Y qué le digo? ¿Dónde quedamos con él? Queda el jueves en Gossip. Al menos nos tomamos un par de gin tonics como Dios manda y se nos pasa mal trago. ¿Gossip abre los jueves? Hombre, Balta, que somos los Reyes Magos. Y haremos para que abran. No te preocupes, que tengo buen rollo con los jefes. Sus majestades, el gordo ha llegado. No le llames gordo, hombre. Está así de tanto beber Coca-Cola. ¡Es jueves! ¡Juegan los Bulls! ¡Estoy aquí! ¿Creíais que no va a venir? ¿O qué? ¡Atrás! ¡Ya estoy aquí! ¿Creíais que no iba a venir o qué? Siempre ha sido un cobarde. ¿Por qué va a cambiar ahora? Porque me hago mayor. Me hago mayor, amigo. Estoy harto de tanto competir y competir. ¿Competir? Pero si fuiste tú el que llegó y nos robó la Navidad. Fue cosa de Coca-Cola. ¡Coca-Cola! Yo no quería, fue un lumbreras. Yo estaba tan tranquilo a mi rollo en el Polo Norte. Fue un lumbreras que vino y me metió en esto de la Navidad. Yo no quería. Pobrecillo, aún tendremos que compadecerte. Basta ya de sentimentalismos. ¿Qué hacemos con esta Navidad? Porque algo habrá que hablar, ¿no? Estamos hartos de verte colgando en los balcones que antes colgábamos nosotros. Deberías retirarte ya y devolvernos el protagonismo que nos quitaste. Ojalá, ojalá. A ver, encima os quejáis. ¿Quién tiene cabalgatas? ¿A quién le reciben los alcaldes de los ayuntamientos? ¿A quién le ponen galletitas y leche? ¿A quién le cantan el tirorí? ¿Quién tiene incienso? ¡Mirra! ¿Quién? Ya está otra vez el llorón con la cabalgata otra vez. Mira, te propongo un reto. Una competición de DJs. Tus súbditos contra los míos. A ver. ¿Sabéis quién enseñó a pinchar a David Guetta? Fui yo. No arreglaremos nada, pero al menos lo pasaremos bien. Va. Eso. Oye, Santa, muy bonito todo, pero, tío, esta barba es falsa. Hombre, a ver si te crees que todos los años con el bigotico entre meses tengo bastante. Menos mal. Bueno, ¿y qué hacemos con esta Navidad? Pues yo vengo al 24 y vosotros para final de Navidad ya os apañáis, ¿no? Bueno, prim. Perfecto. Y yo dic algo ara, o què? Perquè ni tinc barba ni tinc res.